este reino, y vamos a ponerle este título, que es un reino de justicia y de paz. Reino de justicia y de paz. Si nos estamos basando en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 y versículo 6, donde la Biblia nos enseña que reinaremos con Jesucristo por 1000 años en esta tierra. Así que con este trasfondo pueden tomar sus asientos, pero les voy a pedir que estén muy atentos a la palabra de Dios, que no se van a mover. ¿Me prometen que no se van a mover? Que no se van a parar, que van a estar muy atentos, porque si se les va algo, se perdieron. Vamos a hablar ahora, en esta ocasión, de este reino. Si ustedes no han escuchado mis anteriores enseñanzas, mensajes, pues pueden ir a Facebook o a YouTube y los van a poder encontrar muy fácilmente. Iglesia Cristiana Divino Redentor. Y vamos a hablar de estas dos principales características, justicia y paz, que van a prevalecer en el reino milenial. Estas dos características son muy, ¿cómo pudiéramos decir? Muy resaltantes o muy importantes, porque no han podido existir estas dos características a través de 6000 años de historia. Ya le van dando ustedes la importancia a estas dos cosas que les voy a mencionar. Estas dos características en más de 6000 años de historia de la raza humana no ha podido establecer paz en el mundo. Y la razón es porque no ha existido nunca la justicia. Porque para que pueda haber paz es necesario que antes haya justicia. Las injusticias de todos los gobernantes del mundo, las injusticias de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, las injusticias de los padres de familia han impedido que haya paz en el mundo. Han impedido que haya paz en los hogares. Y también han impedido que haya paz individualmente en cada una de las personas. Así que en las familias, en el mundo y de forma individual, encontramos un mundo enfermo. Vamos a comenzar con esta profecía donde Dios anuncia que el Mesías prometido sería el portador que realizaría y traería esta justicia y paz al mundo cuando Él reinara. Isaías 9:6, donde dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y escuchen ustedes, y el principado sobre su hombro. O sea, todo comenzó en Jesucristo. Él es el principio y el fin. El principado significa que Él es el autor de cada una de estas características sobre las cuales se vendría a cumplir esta profecía, y llamaráse su nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Subrayen ustedes: príncipe de paz. Cada uno de estos términos desarrollan el concepto de Emmanuel de Isaías 7:14, que significa Dios con nosotros. Que de acuerdo a la Biblia habría de nacer de una virgen, también sería llamado Hijo de David, y que tendría los derechos, o tendría la realeza y el trono de David. En el versículo 6 de Isaías 9, capítulo 9, 6 al versículo 7,
existe un periodo, pudiéramos decir, entre paréntesis, fíjense ustedes, de aproximadamente 2000 años. Y esto es precisamente lo maravilloso de la Biblia, de la palabra de Dios. Por eso, en la escatología bíblica, o sea, en esta área es muy difícil de interpretar las Sagradas Escrituras porque de un versículo a otro puede existir una diferencia impresionante de años. Y eso es lo maravilloso precisamente de poder tener la capacidad de poder entender y de poder interpretar y de poder conocer la escatología bíblica o las profecías bíblicas. Y entonces la Biblia, como podemos nosotros ver, estaba retratando al Mesías antes de que el Mesías se presentara, antes de que el Mesías viniera a este mundo. Y esto es precisamente lo que nosotros tenemos que comenzar a entender, a desarrollar para poder ver de una forma muy clara y muy específica este reino de paz, este reino de justicia que Dios va a establecer durante el milenio. Vemos también dos formas en las que se presenta a Jesucristo antes de que venga al mundo, y pudiéramos decir dos formas en las que es presentado. Número uno, como el Cordero de Dios, y también como el Cordero sacrificado y sufriente. Pero su pueblo, de acuerdo a la Biblia, vemos, no pudo distinguir que primero sería como Cordero sufriente, como Cordero sacrificado. Por eso cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta que el pueblo de Israel no pudo entender esta primera forma de manifestación de Emmanuel como el Cordero que quita el pecado del mundo. No podía él venir a ser el rey del mundo o el rey del universo o establecer su reino sin antes manifestarse como el Cordero sufrido, el Cordero sacrificado, como el Cordero sufriente. Y por eso es que fue tan impresionante, pudiéramos decir, el rechazo en el que él se vio envuelto por causa de esta comprensión, siendo que él había determinado y había hablado a través de las profecías que vendría, de acuerdo a Isaías 53, como un cordero que venía a quitar el pecado del mundo. Y esta forma de falta de distinción, que primero sería sacrificado y que después él regresaría él después del periodo de la gracia, hasta que entrara en el tiempo de la gracia, de acuerdo a la Biblia, la plenitud de todos los gentiles, o sea, de la iglesia, como el rey sobre toda la tierra y como príncipe de paz, que establecería el gobierno de Emmanuel y que, de acuerdo a la Biblia, venía a perpetuar la paz entre las naciones del mundo, de acuerdo a lo que la Biblia nos describe en el libro de Zacarías capítulo 14 versículo 9. Vemos pues que esta falta de distinción del pueblo de Israel no les pudo dar la capacidad de entender que cuando él vino como cordero sufriente, como cordero perseguido y sacrificado, no establecería su reino mientras estuviera en ese proceso en esta tierra. Pero Zacarías 14:9 dice claramente la Biblia que Jehová vendría en un tiempo posterior
a ser rey sobre toda la tierra. Escuchen ustedes, rey sobre toda la tierra. En aquel día, dice, Jehová será uno y será uno su nombre. Él sería el rey de las naciones del mundo, sería el rey de toda la tierra, y de acuerdo a la profecía del libro de Isaías capítulo 32, versículos 1 y 2, donde dice que aquí en justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicios o en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, como acogida contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Escuchen ustedes, aquí el profeta Isaías está hablando de un rey mesiánico y sus asistentes gubernamentales durante el tiempo futuro de justicia y de paz, dos características que van a sobresalir durante el reinado del milenio o durante el reino milenial de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De acuerdo a la Biblia, los líderes darán protección, porque la Biblia describe claramente como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y esto es, en lugar de amenazar el bienestar del pueblo de Dios, Dios va a brindar esa protección. En Isaías capítulo 32, donde estamos, versículo 17, y dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de justicia reposo y seguridad para siempre. O sea, podemos entender que el resultado, el producto, la consecuencia de la justicia siempre será la paz. Es imposible que haya paz si no hay justicia. No hay paz porque no hay justicia, porque la paz es precisamente el resultado, o pudiéramos decir que la justicia deriva en la vida del hombre paz, y la labor de la justicia que trae paz produce una obra, y esta labor es reposo y seguridad para siempre. Vean el orden: justicia, paz, pero después viene el descanso y la seguridad para siempre. Y esto también nosotros lo hemos descubierto el día en que nosotros hemos venido a la salvación de nuestras almas. Por eso Jesús, cuando nosotros venimos a Él, nos entregamos a Él, dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Por qué nosotros encontramos el resultado de la paz en nuestros corazones? Porque Él pagó la justicia que estaba en contra de nosotros. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe. En otras palabras, nosotros ya fuimos justificados. La justicia que estaba en contra de nosotros por causa del pecado, Cristo la pagó en la cruz del Calvario, y ahora ya somos justificados. Justificados, número uno, ¿cuál es la justicia? Primero, justificados pues por la fe. Entonces, ¿qué? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primero es la justicia. Y estas dos características que van a prevalecer durante el milenio, es muy importante que cada uno de nosotros como iglesia las comprendamos. Primero es la justicia, después viene la paz. Tenemos paz para con Dios por medio de Él, que Él es el que pagó el precio que se requería para poder nosotros tener ya la absolución a nuestro favor, no culpables. Para que pudiéramos nosotros tener la paz con Dios, tenía antes que cumplirse la justicia de Dios. Antes que pudiéramos tener esta paz, se necesitaba antes tener justicia en mi vida, estar justificados.
Y cuando fuimos justificados, ¿qué fue lo que sucedió? Inmediatamente la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, comenzó a ser parte integral de nuestra vida desde el día en que nosotros nos entregamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Saben ustedes por qué? Porque de acuerdo a la Biblia no hay justo ni en un uno. No hay nadie que busque a Dios. No hay justo, no hay ninguno, no hay nadie que diga: yo soy justificado porque soy bueno, porque he hecho esto, porque el otro. La justificación viene exactamente del sacrificio perfecto del Cordero inmolado, hecha en la cruz del Calvario una sola vez y con un solo sacrificio. Dice la Biblia que hizo perfectos a los santificados. Gloria al Señor y gloria al Señor. Era algo imposible humanamente poder de alcanzar, algo imposible de poder lograrlo. Solamente uno, llamado Jesucristo, lo pudo lograr. Entonces llega el príncipe de paz y por medio de su sangre nos dio paz y nos declara inocentes, y el primer fruto, la paz con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Este es el resultado de la justificación. Y después de nuestra conversión a Jesucristo, después necesito tener la paz con Dios a través de una vida de santidad, a través de una vida de devoción, de contacto con Dios todos los días, una relación constante, orgánica, real, divina con el Dios al que nosotros estamos sirviendo. Y es la paz con Dios, algo que nuestra vida realmente necesitaba urgentemente para poder tener paz en nuestras vidas. Y esa es la paz con Dios. Isaías capítulo 62, versículo 1. Vamos a ver y a descubrir que sí, efectivamente, primero es la justicia, la justificación, después la paz. En Isaías capítulo 62, versículo 1, dice: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no he de parar, hasta que salga como resplandor su justicia y su salud se encienda como una antorcha. Escuchen ustedes, aquí naturalmente sabemos que se refiere a Israel y también a nosotros, y nos enseña que cuando la justicia sea aplicada a Israel, entonces su salvación será como una antorcha y tendrán un nombre nuevo de acuerdo a la Biblia. Por eso encontramos a Cristo, encontramos precisamente esa luz, encontramos esa antorcha, encontramos esa salvación en nuestra vida. Porque dice en 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la antorcha, vamos a decirlo de esta manera. Dios mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. Y es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios a través de ese Cordero, de ese sacrificio perfecto hecho por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjense ustedes, se necesita la iluminación del conocimiento para poder comprender el valor que tiene el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Sin la iluminación del conocimiento de la palabra de Dios, estamos a oscuras. Por eso el apóstol Pedro dijo que tenemos también nosotros la palabra profética más permanente, a la cual hacemos muy bien en estar atento a ella,
porque es la que alumbra como una antorcha en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y la gloria de Dios salga en nuestros corazones. La palabra que nosotros recibimos de Dios se convierte en una luz, en una antorcha, y de acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y por eso resplandeció, iluminó nuestras vidas y nuestros corazones. Y Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá que la lumbre, la antorcha encendida. Y nuestra responsabilidad es mantener esa flama encendida, y entonces verán las gentes tu justicia y los reyes la gloria. Verán tu gloria. Y esta justicia es visible. Es algo visible, es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos en nuestros corazones. Él no nos encendió para meternos debajo de un almud, debajo de una mesa, debajo de la cama, sino que dice la Biblia que nos encendió para que estemos en la mesa, para alumbrar a los que están en nuestra casa, para alumbrar al mundo, para que se pueda ver que la justicia de Dios está obrando en nosotros por nuestra forma de conducirnos, por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de vivir. Estamos demostrando que somos una antorcha encendida y que la luz de Dios está en nosotros. No solamente encontramos eso, sino que Jesús también dijo: vosotros sois la luz del mundo. Gloria a Dios. Así que el que sigue a Jesús no anda en tinieblas. Y entonces verán las gentes tu justicia y los reyes tu gloria. Y esta justicia es algo que debe de manifestarse, porque somos la luz del mundo. Malaquías capítulo 4 versículo 1. Está cerquita de Mateo, para que no anden muy lejos, a la mitad de la Biblia. Malaquías capítulo 4 versículo 1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa en aquel día. Versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá, escuchen ustedes, a los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, traerá salud, y saldréis y brincaréis como becerros de la manada. Versículo 3. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo vuestras plantas de vuestros pies, en aquel día que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos. El sol es la justicia, o sea, estamos hablando que el sol de justicia es Jesucristo. Y la principal característica de este reino milenial encontramos que será la obediencia. O sea que la obediencia significa que nosotros hemos entrado en el ambiente y en el reino de justicia de nuestro Dios. Escuchen, esto es realmente muy importante, que ustedes y yo podamos realmente entenderlo y que podamos comprenderlo. En el libro de Romanos capítulo 5 versículo 19 dice que la desobediencia de un hombre hizo posible que todos y cada uno de nosotros fuéramos contaminados por esa desobediencia. Todos fuimos constituidos pecadores por la desobediencia de Adán.
Pero sin embargo encontramos el contraste así también por la obediencia de uno, de Jesucristo. Todos nosotros los que seguimos a Jesús fuimos constituidos justos. En otras palabras, dice que la desobediencia, el pecado precisamente que fue la causa de la caída de la raza humana. ¿Qué fue lo que causó la caída del hombre? La desobediencia. ¿Qué es la desobediencia? Es rebelión. Y quiero recordarles algo muy interesante que dice en 1 Samuel 15:23. En 1 Samuel 15:23 dice que la desobediencia en la Biblia está relacionada con la brujería. Es verdad lo que les estoy diciendo. Por eso ustedes tienen que entender algo que es muy importante. Que si nosotros entendemos que la desobediencia, la Biblia lo relaciona con la brujería, encontramos que el reino de Dios es justicia y paz. Escuchen, las dos características más importantes. Pero ¿cómo podemos nosotros encontrar la justicia y la paz? Por el uno que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, la rebelión abre la puerta a los demonios. Por eso Jesús dijo claramente: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué significa esto? Que vamos a entrar en un mundo de obediencia. Si amas a Dios, si dices que eres cristiano, entonces lo que te va a caracterizar es la obediencia. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y la obediencia es la única manera de demostrar que amamos a Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Obedeciendo su palabra. Por eso necesitamos entender, escúchame bien, si eres rebelde a tus padres, estás en esta categoría. Si eres rebelde a los mandamientos de Dios, brujo. Bruja. Yo sé que a lo mejor es difícil de captarlo, pero es exactamente lo que la Biblia nos enseña. Necesitamos entender que toda clase de rebeldía está relacionada con la brujería. Y si nosotros, como hijos de Dios, sabemos lo que tenemos que hacer, entonces necesitamos inmediatamente prender nuestros focos, pedirle a Dios que nos dé sabiduría para que podamos entenderlo. En Zacarías capítulo 14, versículo 16, dice que todos los que quedaren, aquí está lo que comenzamos a enseñar desde la semana pasada, todos los que quedaren de las gentes que vinieron contra Jerusalén, o todos los que quedaron, para poder entenderlo de una forma más sencilla, más simple, todos los que sobrevivieron después de la guerra de Armagedón, que ya expliqué un poquito la semana pasada, de las familias que no subieron, o los que no suban, o los que no subieren a Jerusalén a adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá lluvia sobre ellos. Vamos a ver. Además de la fiesta, de acuerdo a lo que estamos entendiendo en la Biblia, acuérdense, las dos características más importantes del reino milenial, dijimos justicia y paz.
Pero además de lo que encontramos aquí, de la fiesta de los tabernáculos se celebrarán otras fiestas en el milenio, ya que todas ellas cumplen funciones simbólicas, como una recordación del sacrificio único que Cristo ofreció en la cruz del Calvario una sola vez y para siempre. No se trata de reemplazar lo que Cristo hizo. Cuando habla que todos los que quedaren después de que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey, que era precisamente la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Versículo 17: y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén a adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá o no les dará lluvia, o no vendrá lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, vendrá la plaga con la que Jehová herirá a las gentes que no subieren a celebrar la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Esta será la pena del pueblo de Egipto y el pecado de todas las naciones que no suban, que no vengan a celebrar la fiesta de los tabernáculos a Jerusalén. Muy bien. Vemos que cualquiera que desobedezca, fíjense bien lo que les voy a decir, cualquiera que desobedezca en el tiempo del milenio, que será, como vimos, los sobrevivientes de la Tercera Guerra Mundial, los que sobrevivieron la guerra contra Jerusalén, estos sobrevivientes que no vayan a la fiesta de los tabernáculos a Jerusalén, Dios enviará juicio sobre sus tierras. Falta de agua. Y la sequía es un castigo bastante temido en la Biblia. Lo vemos a través de la Biblia, que la sequía era un castigo que era muy temido, porque esto priva al pueblo del líquido que sustenta la vida. Imagínense ustedes, la vida de la tierra es el agua. Y encontramos también entonces que todos aquellos que hayan sobrevivido, los que hayan quedado después de estos acontecimientos, si no vienen a Jerusalén, de acuerdo a la Biblia, a ofrecerle a Dios cada año esta fiesta, la Biblia nos muestra que Dios va a traer juicio sobre cada uno de aquellos. Y también la paz universal será, decíamos, otra de las características de este reino. Vamos al libro de Isaías capítulo 2, versículo 4. En Isaías, donde vamos, capítulo 2, versículo 4, encontramos que juzgará entre las gentes y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada gente contra gente, ni se ensañarán más para la guerra. Por eso decía que encontramos, número uno, que Dios va a hacer juicio sobre los que hayan sobrevivido. Si no hacen esto de venir año tras año a celebrar fiesta a el Rey en Jerusalén, ya vimos, Dios los va a castigar con sequía. Ahora, encontramos en esta porción de Isaías 2:4 también que va a haber paz universal, porque será otra de las características de este rey.
Con el Mesías sobre su trono en Jerusalén, el mundo disfruta de condiciones pacíficas sin interrupción. La guerra siempre ha sido algo característico de la historia humana. En 6,000 años de historia solamente ha habido 25 años de paz en el mundo. Esto naturalmente hasta que el príncipe de paz de Isaías 9:6 regrese a la tierra para ponerle fin a toda la rebelión humana y será, de acuerdo a Zacarías 14:9, rey sobre toda la tierra. Síganme con mucho cuidado, porque esto necesitamos de alguna forma comprenderlo de una forma específica. Por ejemplo, en el libro de los Romanos capítulo 8, versículo 20. Quiero que vayan ustedes conmigo aquí para poder tener una certidumbre más profunda de lo que Dios va a hacer en esta tierra. Dice en el versículo 20, porque la creación o las criaturas sujetas fueron a vanidad. ¿Cómo pudiéramos entender esta porción? En otras palabras, toda la creación fue sujeta al deterioro. Eso significa que entró la ley de la entropía, entró la primera y la segunda ley de la termodinámica a toda la creación, y de acuerdo a lo que encontramos en la Biblia, esta creación fue contaminada por el pecado. Versículo donde estamos, versículo 20, fue sujeta a vanidad, no de grado, mas por causa del que la sujetó con esperanza. Que también las mismas criaturas, o la misma creación, toda la creación será liberada de la servidumbre de corrupción. La palabra corrupción es precisamente desgaste. Que serán liberados de eso el día de la manifestación de los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y a una están de esparto hasta el día de hoy. Y no solo la creación, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo, gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. ¿Por qué Dios tiene que hacer una restauración ecológica por causa del deterioro? Dice que la creación fue sujeta a este deterioro y se refiere a la incapacidad para alcanzar una meta o un propósito. Y a causa del pecado del hombre, Dios sometió a maldición el universo físico. Escuchen ustedes de acuerdo a Génesis 3:17, donde Dios maldijo ¿qué? La tierra. ¿Qué culpa tenía la tierra? ¿Será porque somos de tierra? Yo creo, ¿no? Somos un puñito de tierra. Dios sometió al mundo físico a maldición. Estamos hablando de algo físico, de algo que pudiéramos decir, bueno, pero el universo es algo que tiene vida, no es algo muerto, y está sufriendo el deterioro por la maldición que Dios le dio a lo físico. Y escuchen, por cuanto no obedeciste, pecado de rebelión significa realmente esto. O sea, aquí vemos poder el pecado de rebelión. Maldita será la tierra por la rebelión y la desobediencia tuya, le dice al hombre. Dios maldice al mundo físico. Por eso la Biblia nos dice que ni carne ni sangre pueden entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. O sea, nada físico puede entrar al reino de Dios. No pueden heredar ustedes como carne y sangre el reino de Dios, porque Dios maldijo el mundo físico, maldijo tu carita. O sea, todo lo que tú eres está maldecido por Dios. No puedes entrar así.
Acuérdense, Juan 3, Dios le dijo a Nicodemo, tienes que volver a nacer. Porque lo físico no heredará nunca jamás el reino de Dios. Por eso es que Dios tiene que restaurarnos. Por favor, ya cristianos, entiendan esto. Algo tan simple. ¿Cómo es posible que no entendamos algo tan simple? Dios tiene que restaurarnos. Y vemos que toda la creación es aquí personificada como si anhelara la transformación después de la maldición y de sus efectos. Es increíble, pero la Biblia nos dice que también la creación gime, esperando el momento de la restauración final del hombre. Qué increíble lo que la Biblia nos muestra. Esto significa que mientras la maldición esté sobre nosotros, vamos a estar siempre experimentando el desgaste. Cuando entró el pecado, entró la muerte y entró la destrucción, entró la maldición y comenzó el desgaste, comenzó la primera y la segunda ley de la termodinámica a funcionar en nosotros y nos convertimos en esclavos de corrupción. Por eso es que todo se desgasta. Si Dios no hubiera maldecido la tierra, tú pudieras construir un alto y se mantuviera impecable todo el tiempo. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Se desgasta, se pudre, se acaba. ¿Por qué? Porque está maldecido todo lo físico por Dios. Por eso es que con la manifestación de los hijos de Dios, ¿qué va a suceder? Imagínense ustedes lo impresionante de esto. ¿Qué sucede con la manifestación de los hijos de Dios? Que cuando esto suceda, cuando Cristo venga por su iglesia, sus hijos, o sea, los hijos de Dios, participaremos de su gloria, de acuerdo a 1 Juan 3:2, y seremos semejantes a Él en la glorificación de nuestros cuerpos. O sea, cuando Dios restaure nuestros cuerpos físicos, también va a restaurar la creación, o sea, al mundo físico, durante el milenio. Tanto la creación como los creyentes, dice la Biblia, gimen unánimes por una restauración. Por una restauración. Eso significa que cuando nuestro cuerpo sea transformado, entonces nuestro cuerpo ya está preparado, ya está listo para poder salir de este mundo y que no le pase absolutamente nada. Esto es realmente algo que nosotros tenemos que entenderlo profundamente por la Biblia. En Isaías capítulo 11, versículo 6 en adelante, Isaías 11, versículo 6, vean ustedes la restauración maravillosa ecológica que Dios va a llevar a cabo. ¿Están listos para mirarlo? Isaías 11, 6. Morará el lobo con el cordero, y el tigre con el cabrito se acostará, y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Vean ustedes la restauración. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el cordero comerá paja. Imagínense a los leones comiendo paja. Los leones antes de la maldición no comían carne. Yo no me imagino a un león pastando, ¿no? Por eso encontramos aquí una restauración ecológica impresionante. El niño bebé se entrenará sobre la cueva del áspid, o sea, el niño va a andar jugando con las víboras. ¿Por qué razón? Ya dijimos,
Y la Biblia lo dice bien claro, porque durante el milenio Satanás, ¿dónde está? Amarradito. Es el que causa todo ese tipo de destrucción. Pero sin embargo encontramos que a pesar de que Satanás es Satanás y es el que siempre está buscando la destrucción, como lo hizo en el principio, destruyó, de acuerdo a Isaías 11, destruyó la tierra, mató a sus moradores, acabó con los habitantes, dejó la tierra desordenada y vacía. Sin embargo, y a pesar de que esté atado, también encontramos las condiciones de pecado en las que el hombre se encontraba. Sin esa restauración del pecado, no hubiera sido posible la restauración ecológica y física aún de nuestros cuerpos. Las condiciones de paz prevalecerán a tal punto que desaparecerá toda enemistad entre los hombres, entre los animales rapaces, y esto es lo que caracterizará el futuro reino milenario, el cual va a ser nada menos y nada más que el príncipe de paz quien reinará, porque ya no habrá ferocidad, porque toda la creación regresará a su estado original como antes de la caída del ser humano. Los animales no eran feroces, no comían carne, al igual que el hombre, eran vegetarianos. Ahora el hombre le entra de todo. Y especialmente las bebidas fabricadas son las peores para el cuerpo. Pero cuando entró el pecado fue totalmente transformado. El hombre contaminó todo, contaminó los árboles, las rosas, los animales, las estrellas, porque hasta las estrellas han sido objeto de adoración. Todo lo destruyó el hombre. Por eso es que encontramos la hechicería, de ahí nació precisamente la astrología y todo lo que tiene que ver con los astros. ¿Por qué? Porque han sido objeto de adoración del hombre. Y por último, no habrá cansancio para trabajar, y la reproducción de los seres humanos. Y primeramente tenemos que entender que estos acontecimientos se van a ir desarrollando progresivamente. Por ejemplo, vean ustedes lo que el apóstol Pedro habló en Hechos capítulo 3, versículo 19. El apóstol comenzó a hablar de esto y nos damos cuenta que él anticipó precisamente esto que ahora nosotros estamos entendiendo. Capítulo 3, versículo 19 del libro de los Hechos, cuando él curó cuando hizo un milagro ahí de un hombre que estaba a la entrada del templo, que estaba minusválido. Cuando hizo el milagro, comenzó el apóstol a hablarles de algo muy interesante. Capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Escuchen ustedes, vendrán tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo, que os antes fue anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos, escuchen, el cielo tenga hasta los tiempos de restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. ¿Qué está, diciendo el apóstol aquí, después de haber sanado a este cojo? Habló de los tiempos de refrigerio y de los tiempos de restauración física y material. ¿Lo notaron? Tiempos es una referencia a épocas. La palabra restauración es la palabra apostakasis del griego y significa traer a su estado original una cosa. Fíjense bien, traer a su estado original una cosa. Y está hablando precisamente del cielo. Imagínense de la restauración de la que el apóstol está hablando. O sea que
el apóstol presenta dos descripciones de la era venidera del reino milenial. Pedro apunta en dirección al reino de Cristo en la tierra, en estos 3 versículos, del 19 al 21 del capítulo 3. Y por último, quiero que leamos juntos 2 porciones de la Biblia. Jeremías capítulo 33, versículo 7. Abran sus Biblias. Bueno, vamos a leer primero el capítulo 30, versículo 18. Disculpen. Primero vamos a leer Isaías capítulo 30, versículo 18 al 22. Y con esto vamos a terminar. Dice Isaías 30, 18: así ha dicho Jehová, he aquí yo hago tornar la cautividad de las tiendas de Jacob, y de las tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre un collado, y el templo será asentado según su forma. Y saldrá de ellos alabanza y voz de gente que está en regocijo. Escuchen ustedes: y los multiplicaré y no serán disminuidos. Multiplicarélos y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como de primero, y su congregación delante de mí será confirmada, y visitaré a todos sus opresores. Y de él será su fuerte, y en medio de él saldrá su enseñoreador. Y haréle llegar cerca, y acercaráse a mí, porque ¿quién es aquel que ablandó su corazón para llegarse a mí? Dice Jehová. Y seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Escuchen, estas promesas todavía faltan por cumplirse en la historia, ya que anticipan el reino milenial, donde habrá una multiplicación. Jeremías 33, 7. Aquí terminamos. Y haré volver la cautividad de Judá y la cautividad de Israel, y edificarélos como al principio. Subrayen, como al principio. Edificarélos como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Y seráme a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las gentes de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien, de toda la paz que yo haré, dice el Señor. Así ha dicho Jehová: en este lugar, del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, tiene de oírse aún voz de gozo, voz de alegría, voz de desposado, voz de desposada, voz de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan alabanza. Escuchen ustedes: a la casa de Jehová, porque tornaré a traer la cautividad de la tierra, como al principio ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto es algo real que aún no se ha cumplido, pero que se va a cumplir. Y tengo muchas cosas que decirles acerca de este reino, pero yo creo que no están preparados para oírlas. Dios les bendiga, pónganse de pie.